Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta reflexión sobre el tema de violencia en personas mayores. Vamos a platicar de un fenómeno social que nos permea a todos, indistintamente, pero hoy especialmente con las personas mayores. ¿Qué es la violencia? La violencia en las personas mayores son todas aquellas acciones que se hacen de manera única o repetida con el fin de causar un daño. Puede ser un daño físico, un daño emocional. ¿Quiénes pueden ejercer esta violencia? Puede ser un familiar, un cuidador de la persona mayor, un servidor público o un servidor de alguna institución privada. La Convención Interamericana en 2015 habla sobre estas acciones de manera única o repetida. Puede ser una acción con fin de cometer un daño físico, sexual, emocional, en el patrimonio o en la economía de las personas mayores. Hablemos un poco sobre los tipos de violencia. ¿Qué violencias podemos ejercer en contra de las personas mayores? Podemos ejercer violencia física. Esta violencia puede ir desde un pellizco, un empujón, un jalón de cabello, un rasguño, pero hay lesiones que pueden ocasionar en las personas mayores un daño mayor. ¿Por qué? Pues porque las personas mayores no tienen la misma capacidad de regeneración de su cuerpo. Una fractura tal vez nunca vuelva a soldar o los lleve a permanecer con una mayor atención y dependencia de otras personas porque pueden perder movilidad. La violencia emocional y psicológica. Este tipo de violencia la ejercemos el 90% en nuestras casas, en la familia, en el círculo familiar es donde viven más este tipo de violencia. Las personas mayores pueden causar el daño emocional y llevarlos a la depresión y también a la dependencia. La violencia patrimonial, esta habla sobre el uso del patrimonio de las personas mayores sin su consentimiento. Puede ser que les vendan una casa, que les renten un departamento, que expropien un predio y la persona mayor ni está enterada. Y estos recursos se utilizan para beneficio de un tercero. La violencia económica habla sobre la utilización de los recursos económicos, las pensiones, los beneficios que puede aportar el gobierno para las personas mayores, la llamada pensión para las personas mayores. Estos recursos se utilizan igual para una tercera persona y no en beneficio y los cuidados y la alimentación de las personas mayores. La violencia sexual. Este tipo de violencia a lo mejor no podemos decir que casi no es escuchada o que no sucede, pero sí, a las personas mayores les pueden obligar a ver actos sexuales, escuchar, participar o tocar los genitales de otra persona o que sean tocados sin su consentimiento. También son sujetos de este tipo de violencia. La violencia, el abandono. Cuando dejamos a una persona sola, sabiendo que necesita de nuestros cuidados, de nuestra atención. El abandono es un tipo de violencia que sufren más los hombres, pero también las mujeres. En mayor frecuencia los hombres, pero también las mujeres. Los dejan solitos, sin la medicación, sin atención en su aseo, en su alimentación y en la limpieza de donde ellos pueden estar. Los pueden dejar también en algún hospital, en algunos asilos o albergues. Dicen que regresan y ya nunca vuelven por ellos. La negligencia o la omisión de cuidados. Este tipo de violencia es muy frecuente y lo sufren igual hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Vivimos con una persona mayor en casa, todos salimos a trabajar, le dejamos la comida en la mesa, ahí en el buró, la medicina, el montón de cajas y no regresamos hasta en la noche. No sabemos si comió, no sabemos si se cayó, a veces no se les asea a las personas mayores, no se les apoya en el aseo personal.
En la medicación no hay un cuidado de la medicación de la persona mayor. Pueden sufrir caídas dentro de su hogar y nadie los auxilia. Y sabiendo que pueden y que requieren de ese tipo de apoyo, lo omitimos. Esa es la negligencia o la omisión de cuidado, cuando sabemos que la persona requiere de un apoyo, de un cuidado y no se le proporciona. Y por último, la violencia estructural. Podemos verlo en el acceso en las calles, en el acceso a los edificios casa-habitación. No se piensa, se hacen edificios de 5 pisos y luego no hay acceso para las personas mayores. Y lo que pensamos, cómo deben de ser las personas mayores, cómo deben de comportarse, cómo deben de ser. Creemos que las personas mayores todos son bonachones, buena onda, y que las viejitas dan domingos y tejen y adoran a los niños. Y cuando esto no sucede, pues decimos que es un viejo gruñón, que es una vieja bruja, y entonces toda esta estructura que tenemos de cómo debe de ser la persona mayor, nuestras acciones nos hacen ser violentos y de rechazo a esas personas mayores. En el Instituto para el Envejecimiento Digno hemos visto que la violencia que más se ejerce en contra de las personas mayores, de los casos que hemos atendido en lo que va del año, es la violencia patrimonial. El uso de sus bienes patrimoniales, de los predios, casas, departamentos, vehículos, son las violencias que más reportan las personas mayores. La siguiente es la emocional. ¿Cómo hacemos sentir en el ámbito familiar a las personas mayores? También reportan violencia emocional en el contexto de su sociedad, de su comunidad, pero mayormente en el ámbito de la familia. Después viene la violencia económica, en el siguiente grado de la gráfica. Después está el abandono, la omisión de cuidados y la violencia institucional. ¿Quiénes viven la violencia mayormente? La violencia en personas mayores la viven las mujeres. También en esta etapa de la vida, las mujeres son quienes viven más violencia. La violencia emocional, la omisión de los cuidados y la violencia económica. Las alcaldías con mayor índice de violencia son la alcaldía Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco y Azcapotzalco. La violencia por edades. Las personas mayores entre los 60 y los 70 años nos reportan un 27%. Entre los 70 y los 80 años, un poco más del 40%. Entre los 80 y los 90, un 27%. A partir de los 90 años tenemos un menor reporte de violencia, pero esto puede ser porque las personas mayores de 90 años tienen una mayor dependencia de sus cuidadores, de su familia, porque pueden estar solos, abandonados o en omisión de cuidados, porque las personas mayores puede ser que estén en algún asilo o residencia y no les sea tan fácil poder reportar que están viviendo alguna situación de violencia. El impacto de la violencia en nuestra sociedad primero permea en la familia, después en las instituciones de salud y jurídicas y al último en toda nuestra sociedad. Vamos rompiendo el tejido social, los valores se van respetando menos y entonces nos volvemos una sociedad menos sensible y con menos respeto a los derechos de las personas mayores. ¿Por qué razones la persona mayor no denuncia? Pues primero porque estamos educados en que la familia se respeta y que todo lo que pase dentro de la familia es del ámbito privado. Sin embargo, pues son los familiares quienes primero ejercen la violencia. Y este vínculo de amor,
de cuidado, de que son mis hijos, son mis nietos, me lleva a no denunciarlos. También porque dependemos de una sola persona que es nuestro cuidador, y entonces si yo me quejo que esa persona me violenta, pues ahora ¿quién me va a cuidar? O mis hijos me van a dejar de querer, o mis nietos ya no me van a visitar. Esa es una de las primeras razones por las que las personas mayores no denuncian. Otra situación que incide mucho en por qué las personas no denuncian, pues por la historia de vida. A veces no tuvimos hijos, no llevamos una buena relación con nuestras parejas, con nuestros hijos, tuvimos algún problema de adicciones, fuimos padres ausentes, y entonces en el momento de la vejez pues no tenemos una red de apoyo que pueda estar al cuidado en esta etapa de la vida. Otra de las situaciones pues es el temor a las represalias. ¿Qué va a suceder si yo digo que denuncié, que me violentan? No me van a querer, me van a dejar de hablar, no sé cómo va a ser mi vida después de que yo mencione que en mi casa alguien está ejerciendo violencia en mi contra. Creer que es temporal, que tal vez ese momento violento que viví solo fue porque estaba estresada la persona, estaba cansada, había tenido una discusión fuera de casa y vino y se desquitó conmigo, pero es temporal. Esa es parte de la normalización. Normalizamos la violencia. También las personas mayores nos han platicado, pues es que me grita porque yo ya no oigo. Es que como yo dependo de que me ayuden para bañarme, para comer, para medicarme, pues se desespera y entonces pues me grita. O se me olvidan las cosas y por eso me jalonea, por eso me regaña o me amenaza. La normalización de la violencia es una de las razones por las que las personas no denuncian. Otra razón es la movilidad. Que sean personas que vivan violencia, que lo quieran hacer, que quieran denunciar, pero están en silla de ruedas, están postrados o utilizan alguna andadera, bastón, y eso les imposibilita la movilidad para acercarse a las instancias a denunciar. También pues en esta etapa de la vida podemos sufrir algún deterioro de nuestra conciencia, y entonces las personas mayores pues no se dan cuenta de que están siendo violentados, ya no saben qué es lo que está sucediendo. Cuando recibimos nosotros en el instituto alguna solicitud de apoyo para alguna persona que está en este estado, pues generalmente nos damos cuenta que viven solos y que ellos no saben que están siendo violentados, y es en el momento en el que se trabaja con la familia o con los vecinos. Y otra de las razones es el desconocimiento. No sabemos que existe una ley de derechos de personas mayores en la ciudad que ampara el ejercicio de estos derechos, que hay sanciones para quienes incumplen esta ley, y pues vamos por la vida violentando a nuestras personas mayores sin tener este conocimiento de la ley y de sus sanciones. Hemos escuchado hablar sobre el círculo de la violencia. También las personas mayores lo viven. Existe un momento de tensión. Tal vez el cuidador o el familiar está en un momento de tensión con su persona mayor, y luego existe el periodo donde estalla esta violencia y podemos ejercer alguna agresión emocional o física en contra de nuestra persona mayor. Y luego viene la luna de miel, que es el momento del arrepentimiento. En las personas mayores no es luna de miel, pero sí es el momento del arrepentimiento, ¿no? Pensamos que pues ya está grande, que es mi mamá, es mi papá, es mi tío, que yo soy la única persona que está cerca de ellos, de ellas, y nos arrepentimos de haber sido violentos con nuestra persona mayor. Hay que tener en cuenta que el momento en el que estalla la violencia podemos ser cada vez más agresivos y ocasionar, como dije al principio, una lesión que la persona mayor ya no pueda recuperarse y que ocasione una mayor dependencia de los cuidados. ¿Quién puede ser agresor de una persona mayor?
Lo he mencionado a lo largo de esta charla y pues puede ser un familiar, un hijo, una hija, los nietos, un cuidador, alguien a quien le estemos pagando los cuidados de nuestra persona mayor en nuestra casa o en alguna residencia o en algún asilo. También nuestra comunidad, los vecinos, las vecinas, en el transporte público, que no los dejen subirse a un taxi o que no les hagan la parada el microbús, el camión, que no se les dé el lugar asignado en el transporte público, los servidores públicos de las fiscalías, de los ministerios públicos, de los servicios de salud. ¿Qué características tiene una persona que agrede a las personas mayores? Primero, pues que sea nuestro cuidador y esté colapsado. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy una persona mayor y dependo de mi hijo, pero existen otros hijos alrededor que no apoyan al hijo que me cuida, y entonces toda la carga del cuidado la lleva el hijo o la hija, y esto le va generando tensión y frustración, y esta carga emocional va en mi contra. Es importante que si hay una persona mayor en casa, en la familia, y solo es una persona quien lo cuida, fortalezcan y apoyen a ese cuidador para evitar ejercer violencia en contra de las personas mayores. Que las personas mayores tengan algún trastorno emocional o psiquiátrico, pero que también vivan con hijos que tengan algún padecimiento psiquiátrico o algún trastorno emocional. Esto es muy importante, son características de una persona que puede agredir a las personas mayores. Que dependamos de la economía de mis familiares para los cuidados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que yo no tenga una pensión de mi trabajo, que solo dependa de la pensión que proporciona el gobierno, y de lo que la familia genere, pues tienen que aportar para mis cuidados, para mi servicio de salud, de alimentación, de vestimenta, de medicamentos. Esto también puede generar una violencia. O que mi familiar, mi cuidador, dependa de mi economía. El hacinamiento es una de las características más importantes, que en una casa chiquita vivan 8 o 10 personas, y entonces se tiene que priorizar dónde va a dormir la persona mayor, quién lo va a cuidar, quién usa el baño, quién come primero, quién come más. Estas son características que van agregando al agresor. Que haya una mala relación familiar. Estas pueden ser las características del agresor. Que haya resentimiento, coraje, que hayan sido abandonados por sus padres, y pues ahora hay que cuidarlos. ¿Qué hacemos si estamos en una situación de violencia? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estoy viviendo una situación de violencia, y después de toda esta información, qué tipo de violencia estoy sufriendo o viviendo. Ubicar a dónde podemos ir en un caso de emergencia. A lo mejor la casa de algún amigo, amiga, de algún vecino, algún familiar, o ubicar algún albergue. Las personas mayores a veces olvidan dónde dejan sus documentos o los tienen en diferentes lugares. Es muy importante que los tengan juntos y que siempre tengan una copia o los originales con otra persona, donde ustedes crean que ahí pueden estar seguros sus documentos. Sobre todo los que tienen que ver con los patrimonios, cuentas bancarias, resguárdenlas en otro lugar si ustedes no tienen confianza en su casa o confianza de la persona que los cuida o de algún familiar. Es importante pedir apoyo a algún amigo o amiga que sepa de la situación que ustedes están viviendo. Tener a la mano los teléfonos de emergencia. El 911, por ejemplo, es un teléfono universal. Pueden hablar en algún caso de emergencia a Locatel y también al teléfono del Consejo Ciudadano, que es el 5533-5533. Saber a dónde denunciar. Bueno,
Ya reconocí que vivo violencia, que mi hijo me jaloneó, que mi nieta me aventó, que tomaron sin mi permiso alguna propiedad, algún vehículo, mi dinero, y quiero denunciar. Estoy decidido a denunciar o decidida a denunciar. Bueno, existen en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 2 agencias especializadas en atención a violencia familiar en contra de las personas mayores. Una está ubicada en Iztapalapa y la otra está ubicada en el Búnker, en la colonia Doctores. Ahí pueden ustedes levantar su denuncia o en el teléfono del Consejo Ciudadano si se les complica la movilidad. Otra parte muy importante es fortalecer mi red de apoyo. A veces vivir una situación de violencia nos lleva a aislarnos de la familia, de los amigos, de los vecinos. Y la manera de reactivar o fortalecer nuestras redes de apoyo pues es mantener la comunicación con ellos. Que sepan ellos la situación que están viviendo y que ustedes se mantengan en contacto constante. Y algo muy importante que promovemos en el instituto es la actividad, mantenerse activos, envejecer de manera digna, por un envejecimiento digno, activo y con respeto a los derechos humanos, libres de violencia.